vamos a hablar un poco acerca de los usos de la historia de las matemáticas en la enseñanza de las matemáticas. La historia de las matemáticas puede utilizarse como un recurso para proporcionar oportunidades didácticas especiales, ofrecer insumos a la lógica de la lección y generar actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas. Podemos establecer algunos usos. Por ejemplo, favorece conexiones entre matemáticas, educación matemática y concepciones generales de los estudiantes y docentes que están inmersos en una cultura global de una sociedad. Todo esto permite trazar puentes entre enseñanza de las matemáticas y estudiantes. Otro uso posible es la potenciación de las conexiones entre las diferentes áreas matemáticas. Podría utilizarse, por ejemplo, la historia de los números triangulares para establecer conexiones entre números, geometría y relaciones y álgebra. Otro uso posible es el enriquecimiento de la resolución de problemas. Por ejemplo, proponer un problema matemático de un periodo histórico determinado presenta desafíos interesantes que pueden poner en movimiento diversos procesos. También permite el fortalecimiento de la multiculturalidad, esto es, aproximaciones culturales a conceptos matemáticos en diversos contextos históricos. Esto permite identificar aportes de distintas culturas a las matemáticas. Por ejemplo, en China, en el contexto de la teoría de números, en la India, en el contexto de la geometría y el álgebra, o en Mesoamérica, donde floreció la civilización maya, en el contexto de los sistemas de numeración. Todo esto permite cultivar una visión más amplia de las ciencias y la cultura. Permite también el fomento del respeto, el prestigio y el disfrute de las matemáticas. Por ejemplo, mucho del mundo de la informática tiene sus orígenes en las matemáticas. La modelización del universo se ha hecho con matemáticas. Hay matemáticas en el diseño y construcción de puentes y edificios. Utilizando la historia de las matemáticas se tienen diversas opciones didácticas. Por ejemplo, puede servir como un reservorio de anécdotas para motivar y sensibilizar. Esto hace referencia a hechos históricos aislados del desarrollo de las matemáticas mismas o de la vida de algún matemático cuya contribución al avance en la comprensión del tema que se esté tratando haya tenido alguna valía. Por ejemplo, podemos considerar una anécdota relacionada con Gauss. Este fue un matemático alemán del siglo XVIII, considerado como uno de los grandes matemáticos en la historia de la humanidad y conocido como el príncipe de las matemáticas. Cuando tenía 10 años de edad, su profesor pidió a la clase sumar los números desde el 1 hasta el 100. Gauss, en ese entonces, apenas un niño, realizó la suma en tan solo 2 minutos. ¿Cómo lo logró? Lo que hizo Gauss fue sumar 1 más 100, lo cual da 101, 2 más 99, que también da 101, 3 más 98, que también da 101, y así sucesivamente hasta 50 más 51, que da 101. Entonces, dado que son 50 sumas, que todas dan 101, multiplicó 50 por 101, lo cual da 5050, que es la suma de los 100 primeros números naturales. Otra opción didáctica es la descripción de situaciones matemáticas que sitúan un contexto y circunstancias individuales y socioculturales. Esto permite poner en evidencia el contexto intelectual y la estructura interna de los mecanismos conceptuales que permiten resolver un problema. Esto se puede ilustrar con la metrología en la antigua Grecia. Los griegos habían ideado diferentes sistemas métricos, combinando las relaciones decimales y las relaciones sexagesimales. El estadio, que sirve para medir distancias largas, vale 600 pies. El valor del pie varía entre 0,27 y 0,35 metros y por tanto la del estadio entre 162 y 210 metros. El codo vale 1,5 pies. El pie se divide en 16 dedos o dáctilos. Y la pasaranga, que viene de los persas, vale 30 estadios, un poco más de 6 kilómetros. Heródoto y Jenofonte, historiadores antiguos, emplean esta medida con frecuencia. Con la información histórica anterior se pueden proponer diversos problemas. Por ejemplo, el siguiente. 1.
establezca las diversas relaciones entre el dedo, el pie, el codo, el estadio y la pasarán. 2. Establezca las relaciones entre esas medidas y el centímetro y el metro. Para ello tome el pie como equivalente a 3 decímetros. 3. ¿Cuántos dedos mide usted? ¿Cuántos estadios recorre aproximadamente para ir de su casa a la institución? Algunas estrategias útiles están relacionadas con la realización por parte del alumno de carteles sobre algún tema histórico particular. También realización de trabajos extra clase, por ejemplo, la historia del número pi, etc. O una representación teatral donde se desarrolle algún tema de geometría u otra área matemática.